Cuarto mensaje de la estrategia de evangelismo regional o a veces le podemos cambiar un poco el título, pero bueno, tenemos este cuarto mensaje donde vamos a estar hablando de la autoridad de Jesús, la autoridad de Cristo, aquel que vino para deshacer las obras del diablo, aquel que vino ya profetizado desde el comienzo, Génesis capítulo 3, para cumplir lo que hoy está preparado y lo que ya él comenzó a hacer desde el comienzo. La autoridad de Jesús la vamos a estar viendo hoy tranquilamente, al igual que la semana que viene también estaremos hablando del nombre de Jesús. Son dos aspectos muy importantes que tenemos que entender en nuestra vida. La autoridad de Jesús, como venimos diciendo, es muy importante y relevante para nosotros. Tenemos que entender quién es Jesús, cuál era su poder, qué es lo que él hizo, porque cuando nosotros oramos y hablamos de estar en Cristo, como Pablo repite en tantas ocasiones, tenemos que entender en quién estamos. Cuando nosotros creemos en Jesús, tenemos que saber quién es y cuál es el poder que Él tiene. Por lo tanto, es importante cuando nosotros nos enfocamos a hacer esta labor de evangelismo regional, esta labor de explicar, de predicar, contar estas buenas nuevas, este mensaje de Jesucristo, realmente a quién estamos predicando y cuál es el poder que Él tiene. Vamos a leer Mateo 28, de 18 al 20, son unos versículos ya muy leídos, y tenemos a Jesús que se acerca a los discípulos y les dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese texto nos habla primero de la potestad, es decir, el poder, la autoridad que tiene una autoridad absoluta en el cielo y en la tierra, que no tiene límite, que lo que ocurre en la tierra tiene un efecto en el cielo y lo que ocurre en el cielo tiene también un efecto en la tierra. Y de esa forma nosotros tenemos a aquel Cristo el cual tiene toda esa autoridad absoluta en nuestra vida. Dice la palabra que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo eso, ese ir y hacer y bautizar, tiene que funcionar a través de esta gracia del Espíritu Santo, esa gracia y ese poder a través de la autoridad de Cristo. Por lo que tenemos que ir un poco del principio hasta el final. Vamos a estar viendo en un principio cómo encontramos estas profecías en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento sobre el Mesías? ¿Y por qué tenemos que entender la autoridad y el poder de Cristo? En primer lugar, vemos como Isaías 7:14 está mencionando a Jesús como profeta. Por tanto, dice el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Está hablando ya de lo que se está preparando en un tiempo después. Cristo vendrá y vendrá como aquel que es Emanuel. Obviamente, hablando sobre estas profecías, ¿no? Encontramos Éxodo 12:13 donde nos está hablando de que dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y te veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando lo hiera la tierra. Es la labor del profeta, perdón, del sacerdote, la labor de aquel que cuando venga la muerte, quien tenga esa sangre puesta en su puerta, la muerte pasará de largo. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz y esa sangre derramada en la cruz viene a mi vida, yo la acepto, acepto el sacrificio, cuando la muerte llegue a nuestra vida, pasará de largo. Cuando ya entendemos todo el Nuevo Testamento
Y la palabra de Dios nos explica que cuando aceptamos el mensaje y la obra de Cristo y su sacrificio, moriremos físicamente, pero espiritualmente no vamos a morir, sino que nuestro cuerpo va a ser como revestido y va a ser regenerado de tal forma que podamos estar siempre en la presencia de Dios. Y esa es la labor del sacerdote que vino a hacer el sacrificio para solucionar el problema espiritual de Génesis 3. De la misma forma que Génesis 3:15 está hablando de aquel que va a herir la cabeza o va a aplastar la cabeza de Satanás, como podríamos traducir mejor. Es aquel que tiene el poder y la autoridad para hacer esta labor, la labor de derrotar la obra de Satanás. Así que ya estamos viendo que desde el Antiguo Testamento empezamos a ver ese tipo de preparación hacia el Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento que lo entendemos dentro de este cumplimiento que vamos a ver en los versículos siguientes, Colosenses 2, 6 al 8, está hablando, vamos a leerlo, donde dice que por eso, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús como Señor, vivir ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se os enseñó, llenos de gratitud. Dice, cuidaos que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Por lo tanto, el profeta, que es el que guía y te lleva a estar con Dios, como hemos dicho antes, el Emanuel, que mientras que nosotros estemos en Cristo, Dios estará con nosotros o nosotros estaremos con Él, es la que nos enseña y la que nos dice cómo tenemos que vivir. ¿Cómo dice? De la misma forma que habéis recibido a Cristo, vivid en Él. Estar arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe. Y que en vez de vivir los principios del mundo, vivamos conforme a Cristo. Por lo tanto, el profeta es el que te guía, te muestra el camino, te enseña qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Mañana predicaré en la iglesia un poquito sobre uno de los motivos de las profecías del Antiguo Testamento, de la labor profética que era ese ritualismo vacío que no servía de nada, que la gente luego olvidaba hacer lo que de verdad era importante. Pero nosotros tenemos al verdadero profeta que es Cristo, que nos guía. Un poquito después, en Colosenses capítulo 2 dice que antes de recibir esa circuncisión, dice que vosotros estabais muertos en vuestros pecados y que Dios nos ha dado vida en unión con Cristo al perdonarnos los pecados. Y por lo tanto, se anula la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos muertos por el pecado en Génesis 3, Cristo nos salva, Él nos perdona. Una forma muy, muy importante de ver esto es esta, que Dios nos da vida cuando estamos unidos en Cristo. Y por lo tanto, en unión con Cristo, los pecados son perdonados. Por lo tanto, nuestra deuda se acaba. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Cuando nosotros entendemos la labor del sacerdote desde el Antiguo Testamento, en esa creación de la ley en el Éxodo por Moisés, vemos la labor de los sacerdotes a través de los sacrificios que limpian los pecados de las personas. Y esto es lo que viene a cumplir Cristo. De la misma forma, Colosenses 2:15 dice que Él desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Por lo tanto, la labor del sacerdote, del poder y la autoridad, se ve de una forma evidente cuando todo el poder y la obra del enemigo queda resuelta, queda hecha añicos en ese desfile triunfal que se exhibe. Por lo que el poder y el triunfo y la gloria y el brillo del rey resplandece por encima de la obra del pecado y del ataque de Satanás. Profeta, sacerdote y rey que tiene un cumplimiento en el Antiguo Testamento. Lo que se prepara desde en el Nuevo Testamento, lo que se prepara desde el Antiguo, viene a cumplirse en el Nuevo. Por lo tanto, tenemos que tenemos que vivir nosotros una evidencia en el campo que esté experimentando este poder y autoridad de Cristo. Primero, tenemos que vivir bajo la guía de Jesús.
Hechos 19:9 dice que algunos se endurecen o endureciendo su corazón no creen, maldiciendo el camino, ese mensaje del Evangelio que Pablo iba predicando delante de la multitud. Y fácilmente se aparta Pablo de ellos, separa a los discípulos y ¿qué hace? Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir la guía, seguir en el mensaje de Cristo, seguir levantando discípulos, seguir llevándolos hacia Él, que es el que nos va a llevar a Dios. Por lo tanto, la labor del profeta, ¿cuál es? La labor del profeta es la del guía que explica, que exhorta, que habla al pueblo de cuál es la forma correcta de vivir una vida dentro del pacto, dentro del Evangelio. En segundo lugar, es la salvación. Tenemos que tener la evidencia en el campo de poder ver cómo la gente encuentra esa respuesta. Hechos 13 del 47 al 48. Dice así, nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y dice que al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. ¿Cuál es el mensaje de gracia? Llevar salvación hasta el último de la tierra. Yo no puedo entregar salvación. Yo no puedo limpiar pecados. Yo no puedo hacer como Jesús hizo con ese paralítico que bajaron del techo para que pudiese recibir la respuesta. Jesús le dijo, tus pecados están perdonados. Yo no puedo decir eso. Pero yo puedo presentar a aquel que tiene esa autoridad que es Cristo. Yo puedo ir y predicar y que cuando la gente escuche el mensaje de Jesús y diga, sí creo en él, encuentren la resolución a este problema. ¿Qué vamos a ver en el campo? Los gentiles se van a alegrar, la gente se va a estar gozosa. ¿Por qué? Porque vamos a estar predicando el mensaje del Evangelio y van a celebrar el que la palabra del Señor porque ha llegado a sus vidas. ¿Y qué van a hacer? Todos los que estén preparados van a creer en el nombre de Cristo. Por lo tanto, mi labor en el campo tiene que ser esta, la labor de sanar y salvar a las personas. ¿A través de qué? A través de la palabra del Señor. Simplemente a través o mediante el ser luz a las naciones. Y cuando yo sea luz a las naciones, va a haber luz, va a haber arrepentimiento, va a haber fe y va a haber salvación. Y en tercer lugar, con eso terminamos. Hoy es un mensaje un poco corto. Estamos hablando de victoria. La evidencia en el campo, en nuestro caso, tiene que ser la victoria. Lucas 10, del 17 al 19, nos dice lo siguiente, lo podemos leer tranquilamente. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús le responde, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo poder del enemigo. Nada os podrá hacer daño. Después de esto, Jesús dice que no nos vanagloriemos de esto, sino que de verdad nos gloriemos en que hemos obtenido la respuesta de la salvación. Por lo que esto no tiene que ser una perspectiva única en nuestro campo, pero sí que nos demuestra que todo lo que Satanás pueda hacer para destruirnos y derrotarnos es algo que no tiene, digamos que, una autoridad y un poder real por cuanto yo estoy en Cristo. Y esto es lo importante. Versículo 17 al final. En tu nombre. Porque al final la autoridad, el poder está en Cristo. Y cuando nos encontremos con eh, dificultades o con personas o en situaciones difíciles, el poder lo tiene Cristo y está en el nombre de Cristo. Y esto es muy importante. Versículo 19. Yo os he dado autoridad. Es decir, la autoridad del rey recae en el obrero. La autoridad de aquel que tiene el poder absoluto recae en las personas.
hemos recibido la autoridad. Si leemos el capítulo 10, pues un poquito antes, vamos a ver el momento en el que Él los envía. Por lo que esa autoridad de verdad fue entregada para pisar serpientes y escorpiones. Obviamente no desde una perspectiva literal, sino para entender que las dificultades del camino que se pueden encontrar en los desiertos, como son serpientes y escorpiones con total normalidad, nosotros tenemos autoridad. Nos vamos a asustar porque vemos una serpiente o un escorpión, cuando lleguen circunstancias y problemas y barreras, cuando la gente a lo mejor puede incluso estar en nuestra contra, pero ¿qué está diciendo? Que nada de lo que pueda ocurrir, que nosotros entendamos que es un poder del enemigo, nos podrá hacer daño. Por lo tanto, al final la evidencia en el campo también es la del profeta, sacerdote y rey. Es entender cómo Dios nos guía y por lo tanto nosotros guiamos. Es entender cómo Jesucristo nos ha salvado y por lo tanto nosotros ofrecemos esa salvación. Es entender la victoria de Cristo, la cual Él nos ha dado y nos ha entregado a nosotros, para que podamos de esta forma hacer la evangelización del mundo. Por lo tanto, ¿cuál es la autoridad de Jesús? Es la del profeta, el sacerdote y el rey, que tanto hemos mencionado y seguiremos mencionando, porque el poder de Jesucristo en este aspecto es absoluto. Si pensamos en los problemas que podemos tener realmente como sociedad, nos vamos a dar cuenta de que todo está solucionado en Jesús. De que el primer problema del ser humano, que fue separarse de Dios, enemistarse con Él, Dios ya se lo soluciona a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Que el problema del pecado en el que se ha sumido el ser humano, que no puede salir por sí, es el que Cristo soluciona a través de su sacerdocio. Hebreos habla mucho sobre esto. El sacerdocio absoluto de Jesucristo, el cual limpia el pecado del pueblo. El Juan el Bautista lo dijo, he aquí viene, ¿quién? El Cordero que limpia el pecado del pueblo, el que restaura y ese documento, ese acta, como hemos leído antes, que nos era contrario, que nos acusaba, está solucionado en Cristo. Y las obras de Satanás que nos quieren manipular, que quieren dejarnos inútiles e incapaces en nuestra vida, también se ven resueltos a través del Rey, que viene a destruir la obra de Satanás y a reinar en nuestra vida y en nuestro corazón. Por lo tanto, cuando yo voy al campo, como hemos leído antes, yo voy en el nombre de aquel que tiene el poder para hacer todo lo que hemos dicho, y Él me entrega esta gracia, la gracia de poder tener respuesta en toda circunstancia. Padre, te damos gracias en este día en el cual tenemos que experimentar y disfrutar que Jesús es el Cristo, es decir, es el Mesías, en español el ungido. Al igual que los profetas, sacerdotes y reyes, Él es el verdadero que viene a darnos una respuesta completa y absoluta. Por lo tanto, no tememos, sino que insistimos en predicar este Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a levantarnos como esos obreros y obreras en el campo, que testifiquemos esta bendición inigualable, esta respuesta absoluta, esta gracia que tú nos has dado, que marca la diferencia en nuestra vida. Gracias, Padre, porque a través de esta labor de profeta, sacerdote y rey, esta autoridad sin igual, tú obras en el campo y en nuestra vida. Oramos para que el Espíritu Santo esté con nosotros en todo momento, que colme todas las áreas de nuestra vida y dándonos ese poder, esa autoridad, dándonos esa guía, esa sabiduría que tenemos que recibir y esa sanidad que tenemos que experimentar también. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.